y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa en donde volveremos a disfrutar del mejor surf y, como ya sabéis, de sus principales protagonistas. Hoy tenemos un programa cargadito de acción, así que, ¿qué os parece si vamos con los titulares y comenzamos? Veremos un amplio reportaje del Open LPA Surf City, prueba perteneciente a las ligas nacionales de surf. Hablaremos con Manuel Lezcano tras la apertura del periodo de espera para una nueva edición del Lanzarote Quemao Class. Conoceremos los resultados del campeonato de surf y bodyboard celebrado en Punta Blanca, Tenerife. A esta cita no faltarán nuestros ya habituales surf consejos. Y Román Díez nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Os lo dije, muchísima acción la que tenemos preparada para el programa de hoy. Pero antes de comenzar a verla, tenemos que dar paso a nuestro compañero Carlos Fernández de One Surf Academy, y con el que pasaremos los próximos minutos charlando de surf. Carlos, ¿cómo estás esta semana? Hola Víctor, como siempre un gusto acompañarte y compartir este momento tan especial en Conexión Surfing. Y hoy, como has comentado antes, con mucha acción, empezando por lo vivido en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. El Open LPA Surf City es una de las pruebas más importantes de la temporada. Su coeficiente en puntos así lo demuestra y la convierte en una de las más esperadas de toda la temporada. Y hasta allí siempre van los mejores surfistas nacionales. Carlos. Eso es, Víctor. Esta prueba cumple ya su 7ª edición, consolidando a Canarias, Gran Canarias y a su capital, Las Palmas de Gran Canaria, como escenario principal del mejor surfing nacional del momento. De la mano de las ligas Surfing.es y de la Liga Iberdrola, la playa de Las Canteras volvió a convertirse junto con su ola, la Cícer, en un auténtico espectáculo para todos los amantes del surf nacional. Las Islas Canarias fueron el escenario en donde arrancó el tramo final de la temporada para el surf español, y una nueva prueba del circuito nacional fue el plato fuerte de un evento que se ha consolidado entre los mejores del panorama del surfing en España, el Open LPA Surf City, que en su 7ª edición congregó en la Avenida de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, a miles de aficionados que no quisieron perderse a los mejores del surf nacional en una competición con olas espectaculares y un gran ambiente. Una vez más, la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, nos ha dado la mejor cara, ¿no? Esas olas que siempre, por las que siempre se conoce la Cícer, donde se han formado, han triunfado muchos de los surferos aquí en Gran Canaria. Bueno, pues hemos visto, bueno, maniobras espectaculares, condiciones de ola, de sol, actividades paralelas durante todo el fin de semana. Ha sido el plan perfecto de un fin de semana maravilloso. Pues siempre es un gustazo competir aquí en casa, estamos pues con todos los amigos, toda la familia, además el clima increíble, los que vienen de fuera están flipando, dice todo, el sol, el agua está súper buena y nada, siempre tenemos olitas buenas y muy contenta de estar aquí siempre. Muy bien, siempre, vamos, he venido desde muy pequeño aquí a Gran Canaria, siempre es una pasada pues venir, el buen tiempo, las buenas olas, el buen ambiente que hay siempre. Y muy contento, muy feliz de estar aquí. Pues el evento la verdad que ha estado muy chulo, ha estado muy bien organizado, ha habido olas, ha habido sol, ha habido ambiente, así que increíble la verdad, un campeonato de 10. La verdad que tenemos olas muy buenas y el clima ayuda mucho, así que es un gusto venir y poder estar a estas alturas en estas islas. Bueno, pues no es mi primer año aquí en Gran Canaria, ya llevo 3 o 4 años viniendo. Ya solo por el tiempo merece la pena, las olas, la gente, un ambientazo, el pedazo de campeonato que montan aquí en Gran Canaria todos los años es impresionante y las olas también, al ser muy buenas, pues súper a gusto, la verdad.
Pues la verdad que es un campeonato de lujo porque tenemos un clima perfecto, hace mucho calor, el agua está muy buena, hay un ambiente súper guay. Y yo creo que es un campeonato muy grande, ya que es uno de los que más puntúa para el ranking español, y aparte el nivel que hay todos los años es increíble, la verdad. Es un campeonato súper especial, el evento está súper bien montado, una zona de competidores que podemos estar con todos los amigos viendo las mangas súper bien, unas olas súper buenas, un poco complicadas con las condiciones, pero un eventazo súper bonito para pasarlo con los amigos y pasarlo súper bien. Brutal, porque al fin y al cabo, como que siempre la mayoría de campeonatos son en la península o por fuera, ya sea Francia, lo que es a nivel Pro Junior, QS y demás. Entonces que se le dé tanta importancia a una ola que está aquí en la isla, tanto en Gran Canaria como pueden ser los que hay en Tenerife y demás, pues es genial, porque así se le da visibilidad también a los competidores que no pueden estar viajando tanto, pues que puedan demostrar que también aquí hay surf. Muy contentos de esta 7ª edición aquí en Gran Canaria. El Open LPA Surf City ha sido, un éxito. Ola, una inscripción de más de 50 competidores, y la verdad que ha sido un fin de semana de cultura del sur, de competición Open. Muy contentos. En las Islas Canarias, y en este caso la ciudad de Las Palmas, es de sobra conocido el gran ambiente de surf que alberga, algo que se multiplica en los meses finales de cada año, ya que su clima y la constancia de olas la convierte en un destino privilegiado y en un lugar perfecto para disputar competiciones al más alto nivel. Somos vascos, ya sabéis, ahora empieza a hacer frío ahí arriba y venir al calorcito aquí a Gran Canaria nos encanta, y luego las olas son maravillosas, entonces es una prueba que no podemos faltar. Siempre vengo muy contento porque al final son unas condiciones pues que cambiantes y hay que como sacarle chispas, entonces creo que te enseña mucho esta ola, pues a surfear mejor, a competir mejor, ¿sabes? Además anima muchísimos surfistas tops nacionales para venir y jugárselo todo en esta prueba, entonces, bueno, que también es Canarias, que para nosotros viniendo de la península, ¿no? A estas alturas del año, pues se agradece este sol, las condiciones que tenemos hoy, medio metro, 1 metro, muy limpio, mucho espectáculo en el agua, al final es como nuestro estilo de vida de los surfistas, así, sí. A día de hoy ya queda poco que decir del surf femenino. Aunque todavía queda trabajo por hacer, el crecimiento y asentamiento que ha vivido en los últimos años, sobre todo entre las más jóvenes, hace que en nuestro país cada día sea más habitual ver a sus promesas pelear con surfistas ya consagradas. Sí, la verdad que el surfing español está creciendo, cada vez hay más chicas. Cuando empecé mis referentes, pues había muy pocas chicas, la verdad, y cada año hay más chicas y la verdad que la cosa se está animando y el nivel ya no te quiero contar, es una pasada, por suerte, y espero que las próximas generaciones tengan una estructura y más referentes para que puedan continuar este legado, que creo que está en buenas manos, así que la verdad que es un placer, ¿no? Cada vez ver más chicas y el nivel subiendo, y eso también le exige a una misma también a estar siempre mejorando y entrenando para esa rivalidad, ¿no? Para seguir intentando ganar. Sobre todo las niñas pequeñas, bueno, niñas pequeñas que ya no son tan pequeñas, pero que de un momento para otro han metido una subida de nivel increíble. Paulita, Adriana, Carla Moreras, ¿sabes? Que tienen surfing que ya se asemeja un poco más a lo que viene siendo lo que se decía antes el surfing de un niño, que era más radical, sacando la cola y demás. Y estas niñas, vamos, van por el buen camino. El nivel es impresionante, cada vez el nivel va subiendo mucho más, somos cada vez más chicas, más miedo. Ya mi primera manga, ya al ver los nombres era, ostras, es que igual ya me elimino la primera.
pero al final también eso te motiva para seguir entrenando y pues muy contenta de que al final el nivel nacional vaya subiendo. Este año veo un montón de chicas nuevas, sobre todo niñas pequeñas que cada vez se van metiendo ahí más entre nosotras, nos van poniendo cada vez más difícil y cada año somos más. Sí, la verdad es que hay un nivelazo de chicas ahora, tenemos a Nadia que casi entra al CT, 2 olímpicas, la verdad es que es increíble. Bueno, aquí también en Canarias tenemos nivelazo y nada, ya se ve cada vez más chicas además, que en uno de los últimos campeonatos habíamos más chicas que chicos y por fin les pudimos decir, mira, aquí estamos nosotras. Tras las jornadas previas, la competición se acercaba a los momentos decisivos y el primero sería el derbi canario de la final femenina del Open LPA Sur City 2024. De un lado, la actual campeona de España, la Gran Canaria Lucía Machado, y de otro, la vigente campeona del circuito nacional, la tinerfeña Melania Suárez, la mujer que más veces ha ganado esta prueba celebrada en la ola de la Cícer. Manga de infarto en la que las dos surfistas fueron turnándose el liderato minuto a minuto, combos y giros radicales que les valían los aplausos de los numerosos aficionados que no se movían de la avenida, que finalmente celebraban la victoria de la local Lucía Machado con una suma total en sus 2 mejores olas de 13,85 puntos. Pues la verdad es que muy contenta, este año ha sido increíble, la verdad es que olas buenas, ha estado todo el mundo súper implicado con todos y nada, súper contenta de por fin haberme llevado al campeonato, además justo con Melania que ha sido una final increíble, nos lo hemos pasado súper bien y nada, muy contenta. Este campeonato a mí me encanta porque está aquí con la zona de competidores, es increíble y además está toda mi familia y todos los amigos ahí fuera disfrutando también, que tienen donde estar y nada, además con el tiempo que ha hecho y las condiciones que han habido, ha sido increíble. Tras la final femenina, se repetía un increíble ambiente en la avenida para disfrutar de la masculina entre el lanzaroteño Conor Donegan, líder del ranking del circuito nacional, y el gran canario Luis Díaz, tercero en el ranking y uno de los favoritos de la prueba. Igualadísima manga entre 2 grandes del surf nacional y habituales de las competiciones internacionales. De nuevo un increíble mano a mano entre ambos finalistas que no pararon de buscar su mejor ola. Hasta el último minuto no se conocería el nombre del ganador del Open LPA Sur City. Varios aéreos muy potentes terminarían por coronar al héroe local Luis Díaz. La verdad que me ha parecido un campeonato brutal, tanto el formato como toda la infraestructura para nosotros ha sido muy buena. Un formato que ha tenido man-to-man, que gana en calidad el campeonato, ha tenido rondas no eliminatorias. A pesar de que las olas estaban difíciles, se ha visto un nivelazo, porque ha habido un nivelazo, pues, han estado los mejores de España aquí. Y muy contento de haber sido yo el que se lo lleva. Las Palmas de Gran Canaria, la playa de las Canteras y su avenida nos ofrecieron un gran espectáculo con el surf nacional como protagonista en la 7ª edición del Open LPA Sur City. Espectacular el Open LPA Sur City. Hegemonía canaria con las victorias de Lucía Machado y Luis Díaz. Así que vamos a tomar un respiro y vamos a tomar buena nota de este surf consejo de nuestro cocinero estrella, Marcelo Torres. Buenas gente, bienvenidos a un nuevo surf consejo de cocina. Yo soy Marcelo, seguro que nos echabais de menos, nosotros a vosotros más. Hoy os traemos un plato fantástico para que os llevéis a vuestros viajes de surf o para que podáis tomar una vez salgáis de vuestros baños. El plato en concreto es una falsa fajita con pollo y pimientos.
Para cocinar nuestra falsa fajita de pimientos y pollo vamos a utilizar estos ingredientes: pollo, huevos, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, soja y ajetes. Para cocinar nuestra falsa fajita de pimientos y pollo empezaremos por cortar el pollo en tiras, lo vamos a marinar con soja durante unos 15-20 minutos, luego cortaremos los pimientos, la cebolla y el ajo en tiras, los vamos a sofreír, vamos a añadir el pollo y lo vamos a reservar. Nos podemos llevar nuestra receta lista para consumir para una vez salir del baño, o nos podemos llevar el salteado de verduras con el pollo en un tupperware para luego en nuestra furgoneta camperizada terminarla haciendo la tortilla francesa y rellenándola, o sea, es apta para todo lo que se os ocurra una vez salidos del mar. Vamos a seguir con la receta haciendo una tortilla francesa plana, la vamos a colocar en un plato, vamos a rellenar con nuestro sofrito que teníamos reservado, vamos a cortar los ajetes en rodajas para aportarle un toque crunchy a nuestra receta, enrollaremos, cortaremos al medio y ya tendremos nuestra falsa fajita de pimientos y pollo. Bueno, gente, hasta aquí nuestro surf consejo de hoy, nuestra falsa fajita de pimientos con pollo que os podéis llevar ya preparada a la playa para tomar al salir del baño, o llevaros el sofrito para haceros vosotros vuestra propia tortilla en vuestra furgoneta camperizada. No olvidéis seguirnos en las redes sociales y recordar mandarnos todas vuestras dudas y recetas que queráis que repliquemos en nuestra sección. ¡Hasta la próxima! No salimos de las Islas Canarias porque el Lanzarote Quemao Clash ha abierto su periodo de espera. Y para charlar y conocer las novedades y cómo se afronta esta octava edición en Conexión Surfing, vamos a charlar con Manuel Lezcano, un surfista local de La Santa. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena. Ya tenemos Está abierto el periodo de espera para uno de los eventos más esperados de la temporada, que es el Lanzarote Quemao Clash. Un evento que pone en el panorama nacional e internacional a la isla de Lanzarote. Cuéntanos, tú que eres local de La Santa, ¿cómo vivís vosotros este evento? Bueno, pues lo vivimos, aparte como cada suel, porque al final esperamos el quemado durante mucho tiempo. Rompe muy pocas veces al año. Así que una de ellas pues se comparte con todo el mundo durante el Quemao Clash. Así que la verdad que no cambia mucho. Lo espero como otro suel cualquiera en el quemao, que ya cada vez que rompe para nosotros es un evento, con un poquito más de nervios por el evento y demás, pero bueno, que lo esperamos como otro suel más y como otro día pues mágico en la ola del quemao. Este evento, esta ola y este boom que se vive alrededor de La Santa y del Quemao Clash pone en todo el foco del planeta Tierra a vuestra isla, a Lanzarote. Para vosotros, ¿cómo posiciona el Quemao Clash vuestro querido Lanzarote? Bueno, Lanzarote ya de por sí el quemao, por la ola, por lo que significa, ya de por sí siempre ha tenido una posición muy buena en el mundo del surf. Está claro que durante el evento vienen los mejores, comparten unos días increíbles ahí con nosotros, y para nosotros es un orgullo porque al final estamos mostrando pues una cara increíble de la ola y de la isla, y al final lo compartimos, son invitados, están pues los que se consideran los mejores en ese momento, y la verdad que para nosotros es un orgullo. Antes de que nos centremos y hablemos un poquito más de lo que significa para el pueblo y para la cantera y para los surfistas que sois de La Santa, quería centrarme en una pequeña cosa. Tú viste desde muy pequeñito esa ola. Cuéntanos, ¿cómo se vive desde dentro? Sí, yo la viví desde muy pequeño, ya por parte de mi padre me llevaba cada suel a verlo desde fuera, hasta que crecí un poquito y ya empecé a entrar cada día de ola.
para nosotros el quemado pues es como un regalo, ¿sabes? Tenemos muchas olas increíbles, pero la verdad que es la ola que nos une, la ola que nos hace superarnos y al final vivirlo desde pequeño pues me ha hecho tener tantas ganas de seguir y de estar ahí cada suel y cada año, a mejor o intentarlo. Cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que la surfeaste? Porque me imagino que ese recuerdo es imborrable. La primera vez que la surfeé de verdad, con olas de verdad, yo tendría unos... Antes el surfing iba más lento, no se empezaba tan pronto, entonces tendría unos 15 años. Y ya para mí, que soy de los 90, ya era pues empezar pronto. Así que yo lo viví pues como un día increíble. Sin miedo, la verdad, entré con ganas, con amigos bien rodeados. Y la verdad que desde el primer día que estuve así con olas de verdad noté que iba a estar tranquilo, que iba a estar bien y que iba a ser la ola para la que iba a dedicar pues casi toda mi vida. Me decías que ibas desde pequeñito y el que te llevaba era tu padre. ¿Qué sintió tu padre la primera vez que te vio surfear la ola del Quemado? Hombre, la verdad que no se lo he preguntado, pero yo creo que vamos, para él fue un orgullo, porque llevamos en el mundo, bueno, él sobre todo lleva en el mundo del surf desde que empezó en Canarias. Así que la ola no se surfeaba todavía, o casi ni se surfeaba en esas épocas. Así que ver la evolución de la ola tan de cerca y con sus hijos, y ahora le tocará con sus nietos, pues para él es un orgullo. Ya de que hablas de esas generaciones que traspasan a generaciones esa ola y ese surfing, ¿cómo de importante es la ola del Quemado y el evento en sí mismo para toda la cantera, para toda esa gente que a día de hoy te mira a ti y dice yo quiero ser como Manuel Lezcano? El evento del Quemado, pues eso, pone a todos los juniors, a todos los niños de la isla 2 días ahí sentados delante de la ola, viendo lo bueno y lo malo, también ven lo malo de la ola y por lo que tienen que luchar y por lo que tienen que ir mejorando cada día. Así que muchos lo ven desde el canal también, que en el formato del campeonato, que es algo que siempre ha estado muy bien, desde la primera edición, los caddies, los que te llevan la tabla a una boya que está ahí para tenerla ahí de segunda tabla, porque se parten muchas tablas, siempre son niños. Y la mayoría de la primera edición ya están compitiendo y luchando por la final, así que es un paso increíble verlos desde el canal, que era mi caddy, y en nada me está quitando las olas y luchando por ganarme, así que es un formato increíble. Una pregunta casi obligada, ¿a ti te tocó estar desde el canal viendo a otras personas o no? No, porque el evento... Claro, no, fuera del evento, digo, de estar ahí diciendo, ¿puedo entrar, no puedo entrar? ¿Cuándo me dejarán? No, ya fui directo, empecé con olas muy, muy de cerca, que están muy al lado, a la izquierda de la Santa y demás, ya a coger días muy buenos y ya desde la izquierda puedes oler y sentir el Quemado romper a 1 kilómetro, pero lo ves y ves los sifones, ves los tubos, escuchas los gritos, así que ya llevaba bastantes años cerquita, así que no tuve que pasar por el canal. Una pregunta, ¿a qué suena la Santa? ¿A qué suena el Quemado? Hombre, el Quemado es una ola seca, ya se puede ver, ¿no? Por el tubo que tiene, la forma que tiene, es una ola muy seca. Realmente lo que la hace tan especial es un poco eso, pues el poco fondo que tiene, cómo llega al mar, el viento que le pega en nuestra calima, que nos gusta tanto, que es tierra, polvo por todos lados, pero a nosotros nos encanta porque nos da esos días de Quemado, así que son días muy especiales, muy diferentes, y al final es una ola especial y se siente cuando estás entrando, estás remando, notas el power de la ola y escuchas cómo suena. Me imagino que escuchas cómo suena, el corazón se acelera y de repente todo se pone en estado de alerta. Me imagino que será una sensación indescriptible.
Y también, más allá de la ola, no quiero dejar pasar por alto todo el pueblo de la Santa. O sea, para vosotros, los locales, me imagino que el evento será súper importante, el Lanzarote Quemao Clash, pero hay mucho local, mucha economía que se mueve alrededor de este evento. Entonces, ¿cómo de importante es el Lanzarote Quemao Clash para el pueblo de la Santa? Sí, la Santa en general ha notado un boom muy grande con esto del surfing, al final de los días de olas, también cuando salimos a surfear olas grandes en la derecha de la Santa, días de olas por la afluencia de gente de local, pero bueno, que gente ya el pueblo se ve diferente los días de olas, y ya cuando es el día del evento pues es una locura, ¿sabes? Se llena de gente, la gente se vuelca con el evento, la gente local y cada vez más turistas que también se vienen a verlo. El pueblo lo nota muchísimo, son 2 días pues que se nota en el ambiente, se nota en todos lados. Solo con echar un vistazo ves cómo se vuelca el pueblo conejero con el campeonato, con los riders, con todo. Y claramente se nota que los restaurantes, lo notas en la carretera, lo notas por la noche. Hay un ambiente increíble durante un par de días. Manuel, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing, por comentar con nosotros y por charlar acerca de este fantástico evento que es el Lanzarote Quemao Clash, y también por mostrarnos un poquito cómo es la ola del Quemao casi desde dentro. O sea, yo podía sentir cómo remabas hacia esa fantástica ola escuchando tus palabras. Os seguiremos la pista porque el Quemao Clash ya tiene el periodo de espera abierto, o sea que muchísimo ánimo para la competición, que la 8ª edición de este fantástico evento. Pues nada, muchas gracias a ustedes y esperamos que lo disfruten otro año más. Nosotros seguro. Y nosotros allí estaremos. Manuel, un abrazo muy grande. Buenas noches. Hasta luego. Tras escuchar a Manuel Lezcano, nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. Continuamos en Conexión Surfing y seguimos en Canarias. Nuestro archipiélago es todo ya un clásico en la recta final de cada temporada, Carlos. Y como es lógico, Víctor, porque el otoño-invierno ya se ha asentado en nuestras latitudes y el clima canario y la entrada de olas con energía es algo que atrae y que apetece disfrutar. Además, como siempre se ha dicho, Canarias es nuestro particular Hawái. Viajamos ya en Conexión Surfing hasta el municipio tinerfeño de Guía de Isora, porque allí tuvo lugar la prueba Open de Surf y Bodyboard Punta Blanca. Así que lo vemos en este reportaje. La ola de Punta Blanca en Tenerife volvió a dejar patente la calidad que alberga este spot. La prueba, puntuable para los circuitos nacionales Liga Iberdrola, Liga Surfing.es y el circuito 100% Bodyboard, estuvo organizada por el Club de Surf Punta Blanca, junto con el apoyo del municipio de Guía de Isora, la Federación Canaria de Surf y la Federación Española de Surfing. Nos encontramos aquí en el municipio de Guía de Isora, justamente en la ola de Punta Blanca, que ya tiene una buena trayectoria a la hora de realizar competiciones, por medio del Club de Surf Punta Blanca, el Ayuntamiento de Guía de Isora. Contamos con una buena comunidad local de surferos que siempre se involucran bastante en lo que a la hora de hacer actividades, de colaborar con el deporte, mantener la playa y bueno, realizar este tipo de eventos nacionales que siempre son estupendos para fomentar lo que es el deporte y proteger las zonas que son canchas deportivas, obviamente.
Al Open de Surf y Bodyboard Punta Blanca llegaron los mejores representantes nacionales de estas dos modalidades, esperando disfrutar de las mejores condiciones en una ola de unas características muy especiales. Estamos súper contentos, tenemos unas 67 inscritos en ambas categorías. Tenemos en categoría Surf Open, Bodyboard Open, masculino y femenino, y la categoría Master, masculino y femenino. También tenemos una categoría de Dropney y la verdad que estamos súper contentos porque han venido a un nivel muy alto. Esta es la penúltima prueba del circuito nacional y circuito canario y han venido todos los mejores competidores campeones del mundo, deportistas olímpicos y todos los que están rankeados entre los 15 primeros. Los deportistas locales y otros llegados desde la península son los mejores embajadores de este enclave privilegiado, ya sea sobre una tabla de surf como sobre un bodyboard, e independientemente de sus objetivos y su situación en el ranking. Bueno, en este campeonato he venido primordialmente porque me encanta apoyar el campeonato, la gente, el club, lo que hacen esta gente es alucinante porque realmente nos acogen siempre y aunque tenía la agenda muy apretada he dicho me vengo fijo y me apunto a los dos, además no solo el Master sino también el Open, como he hecho otros años y bueno, en el Open a pelear ahí lo que se pueda contra los chavales que están a tope, pero eso también me vale como entrenamiento para hacer luego el Master, estar a tope en el Master aquí en una final directa que tenemos y también en las Américas prepararme para el gran evento de los Master que va a ser en las Américas dentro de 2 semanas. La verdad que me parece increíble que incluyan en la modalidad de Dropney en un evento tan increíble como este y la verdad es que aquí hay un nivelazo de participantes europeos, campeones de Europa, campeones de España. La verdad que aquí se puede ver mucho espectáculo. Bueno, pues la ola en especial es que es una ola de pico, tiene mucha fuerza, mucha masa de agua. Y es difícil de leer, pero yo creo que cuando la buena entra es súper divertida, derecha e izquierda, y yo creo que eso nos ayuda a todos. Y bueno, yo creo que en mi surf, pues en casa yo entreno mucho olas de playa, pero también casi todas las olas son como de piedra, así, mucha masa, y yo creo que estoy bastante acostumbrado a estas olas y con muchas ganas de afrontarlo. La verdad es que esta ola es muy heavy. Cada vez que venimos estamos esperando, mirando el parte a ver si va a estar grande y así. Pero bueno, al final está súper divertido competir en una ola distinta y con bastante fuerza. Se ve la diferencia en las chicas al final, las que tienen ahí y le dan fuerte. Y nada, súper contenta de estar una vez más aquí, la verdad. En la competición de surf, el veterano surfista cántabro Dani García logró la victoria en la categoría de mayores de 40 años, dejando patente una vez más su buen estado de forma tras alcanzar el 4º puesto en el Mundial Masters celebrado en El Salvador. En la categoría Open Surf masculina, la victoria fue para el gran canario Moisés Domínguez, por delante de Conor Donegan, Macoa Gómez y Víctor Garitano-Andía. Moisés asentó su primer puesto gracias a una mejor ola de 8,33, que marcó la diferencia en una disputada manga final. Por su parte, la tinerfeña Melania Suárez fue la ganadora en el Open de Surf femenino, superando en una final igualmente reñida a Lucía Machado, Lucía Martiño y Daniela Boldini. En la modalidad de Dropney, el venezolano con residencia canaria David Valladares logró el primer puesto demostrando ser un consumado especialista de esta variante del bodyboard.
El bodyboard también contó en el Open Punta Blanca con categoría para veteranos y fue David Domínguez quien logró la victoria entre los Masters de esta modalidad. Para terminar, el Open de Bodyboard de Punta Blanca, prueba que cerró el circuito nacional 100% Bodyboard, coronó al campeón del mundo y Europa 2024, Armides Oliveres, superando en una bonita final a Mauro Bolaños, Daniel Paniagua y Damiano Bonazzi. Esto ha sido todo desde el Open de Surf y Bodyboard Punta Blanca. La próxima cita con el mejor surf nacional será la que tendrá lugar en la izquierda de Las Palmeras durante el Surfest Las Américas Pro y que por supuesto veremos en Conexión Surfing. Espectacular la ola de Punta Blanca. Un año más demuestra el por qué está considerada una de las mejores olas que podemos encontrar en la isla de Tenerife. Carlos, a ti como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y por pasarte por Conexión Surfing a charlar de surf. Ya sabes que te esperamos la próxima semana. Será un placer acompañarte, Víctor, y como siempre, muchas gracias a los que nos acompañáis en esta aventura. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite un invitado especial, ya que está de enhorabuena, vamos a tomar buena nota en este último surf consejo del día de hoy, presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Scotty Schindler from Team Australia. I'm surfing in the ISA World Masters in the over 50s division. Today we're going to take a chopper as Team Australia and we're going to go down to surf Punta Mango. It's a classic right-hander full of tubes and we're really looking forward to it. So we're in Punta Mango, had a really fun surf here and had some lunch. It's super beautiful, the view's amazing, cool. And we're gonna fly back to Ensuzal now. But it's been an epic day, I'm super stoked. The wave has so much potential. If it was bigger, it would have been barreling and really fun, but pretty stoked. Had a really fun day. Thank you, Surf City, Salvador. See you at the World Masters and look forward to competing here. Estamos ya en la recta final del programa de hoy y como es habitual pasa por aquí por Conexión Surfing alguno de nuestros invitados y en esta ocasión, como ya decíamos en titulares, nos acompaña uno al que queremos bien y que a día de hoy ya podemos llamar nuestro presi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Enhorabuena. Bien. O enhorabuena o lo siento. Que es, bueno, pues es un enhorabuena, ¿no? Sí, digo yo. sí.
un cambio de aires, un cambio de dirección, un cambio de timón, un cambio de rumbo. Nueva era, se puede llamar. ¿Qué tal? ¿Cómo recibiste la noticia? Porque, a ver, ya llevamos, no es de hoy, pero ya llevas un tiempo que estabas ahí, que no, que sí, que no, pero bueno, que era algo que se preveía ya desde hace unos meses que podía ocurrir. Sí, fue un proceso muy largo, que iba a ser para julio, el proceso electoral, pero que bueno, que se tuvo que alargar hasta noviembre y bueno, aquí estamos. Y ahora ya, nuevo presidente es el nuevo presi de la Federación Española de Surfing, por eso le decimos que es nuestro presi. Habrá que hacer las cosas, habrá que hacer mucho trabajo porque estaban las cosas con deportistas, con diferentes agentes, estaban las cosas un poco regular, toca mucho trabajo. Toca mucho trabajo y mucho análisis. En este momento, pues eso, nos encontramos en un proceso de análisis todavía, va a ser un proceso un poquito largo, pero bueno, intentaremos a partir de ese proceso pues tomar ciertas decisiones y ciertas cosas que ayuden a un futuro. Hay mucho trabajo, tanto en competición como con deportistas. Tema económico tiene que ser un tema importante para nosotros, ajustar ese tipo de cosas y empezar a trabajar en enero con leves novedades y pequeños reajustes. Tú vienes de ser, aparte del colaborador estrella de Conexión Surfing, que venías en calidad de seleccionador nacional, bueno, venías en calidad de lo que te daba la gana, un poco de todo, pero ya venías avalado, más allá de ese estrellato que te da este programa, por tu trabajo en la Federación Galega de Surf, que venías haciendo ya un trabajo de muchos años, con una buena solvencia. Entonces entiendo que estás apoyado en este nuevo periplo por muchas de las propias federaciones y por muchos de los deportistas que a día de hoy ya pedían un cambio de rumbo en la Federación Española. Sí, en nuestra junta directiva pues están bastantes federaciones autonómicas, la gran parte de ellas están dentro de nuestra junta y bueno, me siento muy apoyado y muy respaldado. Es una responsabilidad también, porque al final hay muchas cosas que hacer y esperamos estar a la altura. El tema de la gallega es el tema más que me da mucha pena, porque yo lo comenté en otro sitio, que yo soy muy gallego y perder ese contacto diario con la Federación Gallega de Surf es lo que más pena me da y bueno. A ver, dejarla que fue tu casa durante tantos años, me imagino que da un poquito de pena y como los gallegos decimos, la morriña es algo que existe. Pero bueno, no tiras muy lejos porque yo entiendo que vas a seguir en Nigrán surfeando. No, seguiré en Nigrán, me moveré yo creo que te echarán incluso los de Galicia. Seguro, me moveré un poquito más, pero bueno, seguiré en casa, intentaré moverme lo máximo posible. Preguntas de cara a este nuevo mandato. Desde luego, al César lo que es del César, reconocer todo el trabajo que Carlos García hizo durante todos los años que estuvo al frente de la federación. Sí es cierto que este último año fue un poquito más convulso, o sea, hubo ahí un par de efemérides, por decirlo de alguna manera, que probablemente marcaron el rumbo de final de año de la Federación Española. Reconociendo el trabajo de Carlos y sacando las cosas positivas que hizo, me imagino que poquitos cambios son los que dices que van a venir, pero van a venir cambios también muy desde dentro, muy desde abajo. Sí, las caras, ya te digo, la junta directiva es nueva, las caras son nuevas, no queremos entrar a valorar nunca en lo que pasó en el último año, creo que a partir de yo pondría fecha de enero, ver cambios significativos que nosotros vamos a intentar abordar poco a poco, ¿vale? Porque esto va a ser una situación que va a ser de poco a poco, no va a ser de repente un cambio tremendo, porque hay que analizar muchas cosas y tenemos que hacerlo con mucha calma y desde luego el trabajo de Carlos valorarlo al 100%, porque la Federación Española de Surfing está al nivel que está y en el estado que está gracias a él, o sea, estuvimos a un nivel, tenemos campeones del mundo, tenemos un montón de cosas olímpicos y en cierta medida es gracias a él también, o sea, va a ser siempre nuestro presi, claro. Los cambios siempre suelen venir para cambiar las cosas a mejor, o eso es lo que se presupone. Entonces, 2025 van a venir poquito a poco los cambios, pero danos alguna novedad, alguna cosa así que podamos decir. Bueno, vamos a, antes de nada, recordar el segundo contigo, es Carlos López, también es un conocido de Conexión Surfing porque era presidente expresidente de la Federación Catalana, entonces también es un
buen amigo de conexión. Ese realmente va a ser el gerente. Luego tenemos 2 vicepresidentes, que es Jesús Espina y JJ Cabrera desde Canarias. Entonces, bueno, tenemos un equipo muy bueno. O sea, va a estar representadas todas las comunidades. Eso es importante. O sea, y se hará trabajo para sumar comunidades nuevas, entiendo, ¿no? Sí, dentro de poco saldrán también los delegados de todos aquellos sitios importantes donde no tenemos federación, que es un trabajo que en breve se llevará a cabo. Y bueno, empezaremos el año con propuestas de circuitos que se abrirán dentro de poco y bueno, intentaremos hacer un circuito igual más pequeño, pero un poquito más serio y con más responsabilidad. Otra de las cosas importantes en donde España tiene buenos resultados es a nivel mundial. Entiendo que hace poquito se celebró el de surf adaptado con un 4º puesto de España. Este año el de stand-up paddle fue el equipo nacional campeón del mundo. En surf de tabla corta también tenemos buenos resultados clasificando a deportistas a las Olimpiadas. Entiendo que es pronto para hablar de mundiales, de próximas fechas de compromisos internacionales, pero entiendo que la dirección a seguir será volver a trabajar para volver a meter a gente en los Juegos Olímpicos y seguir haciendo un papel a nivel internacional como selección al que ya estamos acostumbrados. Sí, o sea, nuestra idea ahora es trabajar, centrarnos mucho en lo deportivo, no saliendo de ese camino y de hecho tener una dirección técnica con nombre y apellidos, que es la de Ricardo Bilbao. A partir de ahí, pues cada sección que tenga su responsable y que se vaya trabajando. Esa es la idea. Incluso a partir de ese trabajo de Ricardo Bilbao, que venga un poquito gestionado también con las federaciones autonómicas. Ese trabajo a mano que es importante, sobre todo para que los más pequeños tengan oportunidades para cuando lleguen un poquito más arriba. No quiero dejar, es la primera entrevista que haces conmigo como presidente, no voy a ser una persona mala ni incisiva, sé que vienes de otros medios que a lo mejor no fueron tan benévolos contigo. Yo aquí, antes que Presi, eres mi amigo, entonces tampoco vamos a hacer preguntas incómodas en este programa, que vendrán, porque amiguiños sí, pero porquiño por lo que eso vale. Ya que hablabas de la cantera, entiendo que la apuesta, o sea, con los deportistas, te sientes avalado. Entiendo que hablases con los grandes pesos pesados Hablé con mucha gente dentro de los pesos pesados, sobre todo de surfing, sobre todo a nivel de los surfistas olímpicos. Avalado sí, pero bueno, tenemos que reconducir ciertas situaciones y intentar que sobre todo la imagen de la federación sea avalado por todos y que todo el mundo pues reme un poquito en el mismo sentido. Entonces, bueno, recuperando feelings, emociones con todo el mundo, eso es. La cantera, que era lo que tú estabas diciendo, y antes de decir de volver a conseguir esa sintonía con los pesos pesados, si les queremos llamar de alguna manera, pero bueno, con esa gente que a lo mejor ya tiene una contrastada trayectoria a nivel internacional. Por el otro lado, la cantera, entiendo que seguiréis apostando. Estamos viendo que cada vez hay más chicas, cada vez hay más jóvenes, cada vez hay más surfistas en las playas. Entiendo que esa es otra de las cosas que trabajaréis. Sí, lo que comentaba antes, va a ser siempre desde el nivel federativo, desde federaciones autonómicas y trabajar mano a mano con ellas. Cada federación tiene un técnico autonómico de referencia, con lo cual acudiremos a ellos para saber ese trabajo común, cómo se puede llevar a cabo. Pues Román, nuevo presidente de la Federación Española de Surf. Que eso no te quita que vayas a tener que seguir viniendo a programas aquí. O sea, para mí sigue siendo el colaborador de Conexión Surfing. A mí ahora no vengas con pejigueras de "ay, soy presi". Quizás tendré menos, pero sí que... A ver, tendrás que cumplir tu agenda. O sea, eres como... Pero sí. Pero espero que sea más fácil localizarte que a Pedro Sánchez, ¿no? Seguro que sí. Amigo, enhorabuena. Chao. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Pero ya sabéis que regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Para los que no podáis esperar, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionssurfing.com. Nos vemos en la playa.